al lado del living porque está él ya esperándonos, el amigo Fede Calieri. Vaya, yo estoy haciendo tiempo y él me saluda del otro lado de la cámara. Esas son las cosas que pasan en Espías. Pero bueno, venite para acá. Nosotros nos venimos por acá porque vamos a hablar de deporte, ¿sí? Vamos a hablar de deporte. Recién la pregunta que me hacía el amigo Fede era ¿por qué a la selección nacional de rugby se le dicen los Pumas? Préndalo, siempre hacemos lo mismo. Pará, siempre nos pasa lo mismo acá al micrófono de Lucas. A ver, pará. Claro, el latidito de... Ahí está, ahora está. Ahí está. Bien. ¿Por qué a la selección nacional de los Pumas? No, ¿por qué a la selección nacional de rugby se la conoce bajo el seudónimo de los Pumas? Esa era la pregunta. ¿Por qué? Pará, yo insisto, pues se podía haber llamado Yacaré, se podía haber llamado cualquier otro tipo de nombre. Exacto, tal cual. Pero bueno, obviamente que hay un detrás, ¿no? Primero, hay que entender de que en el hemisferio sur, ¿no? O sea, las potencias del hemisferio sur en el ambiente del rugby, Sí. todas son conocidas mundialmente bajo un seudónimo. Si yo, por ejemplo, te digo a vos All Blacks, Claro. automáticamente lo relacionás con la selección neozelandesa de rugby. Ajá. O si te digo, por ejemplo, Wallabies, la relacionás con la selección australiana de rugby. Vos me decías Wallabies y no te la relaciono con nada porque yo cero deporte. Pero bueno. Pero algo vamos a ir aprendiendo en esta jornada. A ver, Bien. el nombre de los Pumas Sí. data de la década del 60, más precisamente del año 1965, cuando el equipo nacional de rugby viajó a hacer una gira por África. Ajá. Iban a jugar una serie de partidos amistosos en un país que se llamaba República de Rodesia, que si yo te pongo un mapa planiferio acá enfrente no vas a tener ni idea de Para dónde mí la queda. Rodesia es una galletita nada Para mí más. también. De hecho, es un país que hoy en día ni siquiera existe, Claro. porque hoy se llama Zimbabue. O sea, iban a realizar una gira por Zimbabue, que seguramente tampoco sabes dónde queda en el mapa No. planiferio. Para mí la Zimbabue era un grupo musical. Para... La Zimbabue era un grupo musical. Claro. Lo cierto es que iban a jugar allí. Sí. Para que te des una idea más o menos, si te ubiques en el mapa planiferio, es un país que limita con Mozambique y con Botsuana. Botsuana. O sea, ¿te imaginás esa A ver, región Botsuana de me África? suena a película de Disney, como Mojana. O sea, pero sigo insistiendo. Los Pumas. ¿Por qué los Pumas? Ahí va la historia. Resulta ser que el equipo nacional viajó a este sector de Asia para realizar una serie O de sea, se partidos fue a comer la amistosos. galletita Rodesia. Exacto. Ta. Y también iban a jugar un partido frente a un combinado de juveniles Sí. de los Springboks. Los Springboks es, como se la conoce, a la selección sudafricana de rugby. Ajá. Bien. Resulta ser que había un periodista, un colega, un muchacho que se llamaba Carl Kohler, sudafricano él, que tenía una curiosidad muy grande por saber cuál era el animal que montaban los jugadores del seleccionado nacional en su indumentaria, porque el animalito que tienen en el escudo, Sí. la Unión Argentina de Rugby, la UAR, los acompaña desde más o menos la década de 1920 al equipo nacional. ¿Desde 1920 tiene la remera esa? Exacto. Más o menos Mirá vos. calculale esa década. Bueno, y este periodista entonces tenía una curiosidad muy grande para saber cuál era el animal. Sí. Porque su objetivo era que el seleccionado argentino, al ser considerada una potencia del hemisferio sur, pueda tener un apodo al igual que lo tenían los All Blacks, los Wallabies y los Springboks. ¿Qué pasó? Llegaron a Sudáfrica los argentinos y fueron a realizar una conferencia de prensa en la sala del estadio Elias Park de Johannesburg, que es una de las capitales sudafricanas. Hay un periodista que dice Johannesburg. Sí, Cherquivialo. Cherquivialo, le salió el Por eso lo dije así, a propósito, dije Johannesburg, en homenaje a él. Bueno, llegó ahí. Y resulta ser que este periodista, en conferencia de prensa, le pregunta a un jugador argentino que se llama Agustín Silveira cuál era el animal que tenían en la indumentaria, porque quería apodarlos de esa manera. Bueno, y acá viene lo raro y lo curioso de toda esta historia, ¿no? Que el animal que acompaña al equipo nacional de rugby nunca fue un puma. ¿Qué fue? No es un puma. Pará. O sea, Ni que va toda a la ser historia un que me puma. cuenta no es un puma. Tenían en cuenta ustedes que no es un puma. No ¿Qué era? es un puma. Mira, la cara de Fede que se asomó para este lado como diciendo, si no es un puma, ¿qué es? Es un jaguareté. Ah, ¿viste? ¿Sabían ustedes ahí que era un jaguareté en vez de un puma? Mira, toda la gente que está ahí de otro lado dice, A la selección argentina de rugby, que la conocemos bajo el seudónimo de los Pumas y se la conoce en el mundo bajo el seudónimo de los Pumas,
nunca la acompañó un puma en su indumentaria, sino que la acompañó un jaguareté. Pero ahí viene la historia alocada, ¿no? Resulta ser que este jugador argentino, Agustín Silveira, le dice, tenemos un jaguareté, es un jaguareté este animal. Imagínate el sudafricano. Dice que es un jaguareté. Que es un jaguareté. Pensá que el jaguareté es un animal nativo del continente americano, ¿no? Claro. Abarca la zona que va desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte argentino. Sí. Entre paréntesis, un animal que hoy en día, producto de la caza furtiva, está Extinguido. en peligro de extinción. Está en peligro. Crítico Ah, de yo extinción. ya lo extinguí. Bueno, Pero ¿qué pasó? Entonces Agustín Silveira le dijo, es un jaguareté. Y Carl Kohler, el periodista sudafricano, de ascendencia inglesa obviamente, se quedó mirándolo como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Un jaguareté. Nunca había escuchado en su vida la palabra jaguareté. Entonces le dice, es un puma. Y este periodista dijo, es un puma. ¿Qué pasó entonces? Imagínate, estamos hablando del año 1965, Sudáfrica, Allá- Zimbabue, países. donde tampoco todavía era muy popular el rugby tampoco. Ya lo era ¿Sí? popular porque eran colonias inglesas y en Inglaterra el rugby es un deporte muy popular. ¿Qué pasó a todo esto? Sí. Ese equipo de los Pumas, que en ese momento era amateur, hoy en día también, el rugby en Argentina es un deporte amateur, le gana al combinado juvenil de los Springboks, que es considerada una potencia mundial, y todos los periódicos deportivos de los principales países del mundo titularon Victoria con corazón de puma. Y de ahí salió. Y de ahí, vos fíjate cómo trascendió en el tiempo esa historia, que al día de la fecha, al seleccionado nacional de rugby, que nunca portó un puma en su camiseta, se la conoce bajo ese seudónimo. O sea, te tenía que haber llamado los jaguareté. Exacto. Vos fíjate esto, ¿no? Cuando se crea la franquicia en el 2016, que va a jugar el Super Rugby ante los equipos neozelandeses, australianos, japoneses y sudafricanos, se lo denominan los Jaguares. Es la franquicia argentina, se le pone el nombre de los Jaguares porque justamente el animal que siempre portaron en su indumentaria fue un jaguar. Para que no sea ignorado. Pero bueno, gracias Fede por la noticia de hoy, sí, por la información. Ya sabemos de un montón de cosas. Pero bueno.